Bueno, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Jaime Andrés Castro Rosado, soy coordinador del programa de mercadeo de la Universidad de la Amazonía. Es para nosotros muy cordial estar aquí con ustedes en esta quinta sesión de webinar que está desarrollando el programa de mercadeo en alianza con la Universidad Complutense de Madrid, dentro del proceso de internacionalización y con el apoyo de nuestro embajador de Amazonía y estudiante del programa Rolando España. En esta oportunidad tenemos la fortuna de estar con el doctor Carlos Jaureguizar, docente de la Universidad Complutense de Madrid, también es CEO de Robexia Al-Lab y presidente del IDEACEF en España. Damos un cordial bienvenida, un gran saludo a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, nuestros estudiantes, docentes, comunidad académica, Cámara de Comercio y comunidad en general. Es para nosotros una fortuna y para nosotros como programa de mercadeo poder desarrollar estos webinars que permiten extender el conocimiento y que todos adquieran nuevos conocimientos en todo el tema de marketing y afines. Entonces, ya pues doy la bienvenida, pues le doy la palabra a nuestro embajador de Amazonía, Rolando España, y al doctor Carlos Jaureguizar para que inicien en el webinar denominado Evolución de las finanzas en la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias, Jaime. Pues como ya lo mencionaba, para nosotros es un placer darle la bienvenida a este quinto webinar, esta serie de webinar que estamos haciendo como proyecto de internacionalización del programa de mercadeo de la Universidad de la Amazonía. Hoy pues tenemos el gusto de hablar de la evolución de las finanzas en la era de la inteligencia artificial. Y para ello, como lo mencionaba Jaime, pues tenemos al doctor Carlos Jaureguizar, quien va a darnos esta valiosa información, su valiosa perspectiva sobre la inteligencia artificial y cómo está transformando el sector financiero. Pues nada, sin más, vamos a darle la bienvenida, agradecerles a todos ustedes por estar atentos a este webinar. Y doctor Carlos, es para nosotros un honor recibirlo. Bienvenido, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el honor es mío y por supuesto agradecer a todos a todos los que se han conectado y a todos los que quieren escuchar la charla. Lo único que tengo que ver dónde está la presentación, ¿verdad? Vale. Bueno, a mí me gusta iniciar estas charlas contando una anécdota en la cual yo recuerdo cuando era pequeño escuchar a un chaval que estaba discutiendo con una máquina que tenía una especie de pato de madera, ¿no? que tenía una voz grabada y decía: acércate, amigo, te voy a dar un regalo. Y el niño creía que aquello era de verdad y discutía con la máquina porque no le acercaba, porque no le entregaba ese regalo. Entonces, a mí aquella escena se me quedó un poco grabada, ¿no? Y luego me he ido dando cuenta con el paso de los años que de momento, por lo menos, la inteligencia artificial es como esa máquina. No tiene más, lo podemos llamar inteligencia, pero lo que tiene de real es que es artificial. Y me explico. Inteligencia no hay. Es la misma inteligencia que un surtidor de gasolina cuando nos dice buen viaje. Bueno, no hay nada más que una voz grabada. Lógicamente, con la inteligencia artificial es un poco más complicado, es un poco más evolucionado, pero no nos dejemos intimidar por la inteligencia artificial. Necesitaría ver cómo paso las diapositivas. Vale, si vamos pasando, por favor, hacia adelante. De acuerdo. Es importante que pensemos es importante que intentemos utilizar conceptos que tenemos en nuestro día a día
a la hora de intentar entender qué es la inteligencia artificial, porque si no acabamos mitificando y pensando que es algo extraordinariamente complejo, que solo pueden hacer algunas empresas, y no es así. Lo primero es entender qué es lo que tenemos. Del mismo modo, yo creo que la forma más fácil es utilizar otro sector, por ejemplo, el sector de la automoción. ¿Qué sería el sector de la automoción? Pues, bueno, motocicletas, coches, aviones, de acuerdo, pero es todo lo que podemos construir en torno a un motor que produce movimiento con sus matices. Un motor puede ser de gasolina, de diésel, eléctrico, de acuerdo, pero es todo lo que podemos construir alrededor de un motor. Del mismo modo, en la siguiente diapositiva podemos ver que la inteligencia artificial sería todo lo que podemos construir en torno a un motor, que en este caso lo llamamos Machine Learning. Por tanto, todas las aplicaciones, ya sea ChatGPT, que es uno de los más populares, pero reconocimiento facial, robótica, etcétera, todo lo que podamos hacer con todas las aplicaciones que podamos hacer de inteligencia artificial giran en torno al Machine Learning. Ese es el motor común y es lo que tenemos que entender a la hora de saber qué es la inteligencia artificial. Bien, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning es, pasemos efectivamente, simplemente estadística, pero estadística moderna. Por tanto, no es tan simplemente estadística, pero es estadística. Machine Learning es estadística, una estadística moderna, y para los más puristas, es una estadística, no es solo estadística, no, es fundamentalmente estadística, pero podemos entender que va acompañado, aquí lo hemos puesto con 4 maletas, va acompañado de 4 elementos que son la optimización, el álgebra lineal, especialmente para entender las matrices. No olvidemos que ChatGPT supone multiplicar matrices. Otras maletas, otras 2, que son la psicología a la hora de crear estas aplicaciones, como el ChatGPT no nos habla en código binario, podría hacerlo, nos habla en nuestro lenguaje, le ponemos unos prompts, tiene una página web que podemos utilizar, una API, bueno, la psicología es a la hora de crear estos algoritmos y estas herramientas y, por supuesto, computación. Pues entender qué máquinas necesitamos a la hora de utilizar una red neuronal, a la hora de hacer un árbol de decisión, a la hora de manejar sets de datos. Bueno, no significa que haya que ser un experto en todo. Lógicamente, si uno se va de viaje y no lleva su maleta con abrigos, bueno, pues tendrá que utilizar una manta, tendrá que improvisar. Bien, pues si no sabes de computación, a la hora de valorar las necesidades de las máquinas, bueno, pues ahí estarás un poco más cojo. No saber de álgebra lineal no significa que uno no pueda hacer machine learning ni inteligencia artificial, pero el álgebra lineal es importante en el deep learning. La optimización también es importante, la psicología también es importante, pero cada uno tiene sus apartados, digamos. Lo que es común siempre es la estadística y un cierto conocimiento de estadística es necesario. No hace falta que sea extraordinario. Esto es lo que me gustaría también, que todo el mundo perdiera el miedo, pero hay que tener unos ciertos conocimientos de estadística y si no se tienen, se pueden adquirir rápidamente. Entonces, esto es el Machine Learning y alrededor de esto, alrededor de esta estadística moderna, es como vamos a construir nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Si pasamos, por favor, la diapositiva. De acuerdo. Hay un concepto que me gustaría explicar, porque yo entiendo que todos los que os estáis conectando al webinario os interesa la inteligencia artificial, pero hay muchas, cada uno será por distintos motivos, qué duda cabe, pero hay una serie de motivos
que se repiten de una manera un tanto recurrente. La inteligencia artificial va a quitarme el trabajo, la inteligencia artificial es una amenaza, la inteligencia artificial es una oportunidad. ¿De verdad va a cambiar el mundo la inteligencia artificial o no va a cambiar o no es para tanto? Bueno, pues estas son preguntas comunes, preguntas habituales, y para ello necesito que veamos este concepto. Vamos a suponer que la realidad, es decir, aquello que existe, aquello que hemos sido capaces de construir, la humanidad, el conocimiento que tenemos, es lo que ponemos aquí como realidad y es esta zona verde. Lo que es posible es infinito. Entonces, la zona blanca son cosas que son posibles y que son en principio infinitas. Por ejemplo, vemos aquí esta bolita de color rosa. Vamos a suponer que podríamos viajar a Marte en 1 minuto. Pues seguramente es algo que es posible, pero está muy lejos de nuestra realidad. ¿Por qué está muy lejos de nuestra realidad? Porque lo que es posible hacer ahora es lo que conocemos como posible adyacente. Si pasamos la diapositiva lo veremos. Esta zona azul es lo que llamamos posible adyacente. Son las cosas que podemos hacer ahora con la realidad que tenemos ahora. Entonces, viajar a Marte en 1 minuto, igual que esto podríamos decir muchísimas más cosas, es algo que no es adyacente. Todavía son necesarios muchas capas de tecnología y muchos avances de tecnología para que pase a ser algo adyacente. Vamos a ver este ejemplo. Hace 20, 25, 30 años, cuando no existía Internet, ¿Facebook era una realidad? Obviamente no. ¿Facebook era posible? Sí, posible siempre ha sido, pero no estaba adyacente. Es decir, no existía Internet, no lo podíamos construir con la realidad que teníamos. Una vez que pasamos, por favor. Una vez que aparece la informática, Facebook empieza a estar más cerca. Todavía le falta un paso, todavía simplemente con informática no podemos construir Facebook. ¿Qué nos hace falta? Internet. Fijémonos cómo hemos visto la informática, como esta parte azul, es bastante transversal, no afectó a todos los sectores, pero bueno, vamos a decir que a la mitad de los sectores, pero fijémonos cómo Internet, que es esta parte en amarillo, Internet afectó prácticamente a todos los sectores. Es muy transversal y, lógicamente, permitió, una vez que Internet, que existe la informática y una vez que existe Internet, aparecen todas las aplicaciones y todo lo que está en el posible adyacente de Internet. ¿Por qué es esto importante y qué tiene que ver? ¿Por qué he dedicado este tiempo a este ejemplo? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial? En la siguiente diapositiva veremos que la inteligencia artificial es absolutamente transversal, es decir, va a afectar a todos los sectores, pero además es muy profunda y es como se miden el impacto, vamos a decirlo así, que tienen las tecnologías. No podemos decir que la inteligencia artificial es como cualquier otra tecnología, ni mucho menos. Es muy transversal. Cierto es que Internet también lo fue. Es muy transversal, pero es mucho más profundo. Entonces, es el cambio más transversal y más profundo de todos los que hemos vivido, por lo menos en una historia reciente. Me refiero, lógicamente, a los cambios en la tecnología. Daos cuenta de cómo va a cambiar nuestra realidad. Ya Internet cambió mucho nuestra realidad, ya la informática cambió mucho nuestra realidad. Os podéis dar cuenta aquí que la inteligencia artificial la va a cambiar muchísimo más de lo que cambió Internet en su día. Va a afectar a todo y va a afectar
mucho, de manera muy profunda. Este es el motivo por el que hay empresas que están invirtiendo, como Microsoft, como otras empresas que están invirtiendo las cifras astronómicas que están invirtiendo en inteligencia artificial, porque se dan cuenta de lo profundo que va a ser los cambios en la tecnología, en este posible adyacente. Todo este posible adyacente empezamos a recorrerlo ahora y se va a convertir en realidad en los próximos años. Si Internet es mucho más pequeño y ya visteis que hoy en día alguien que no sepa utilizar Internet, pues en la mayoría de los puestos de trabajo, incluso en su día a día, pues estaría muy obsoleto. Esto es lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Lógicamente, tardaremos un tiempo en recorrer todo este espacio que aquí hemos puesto en morado, tardaremos un tiempo en recorrerlo, pero no va a ser tanto tiempo. Estamos hablando de los próximos relativamente pocos años. Fijaos, sin embargo, que todavía entre esta realidad con informática y con Internet y la inteligencia artificial nos faltaba todavía un paso, todavía no estaba totalmente adyacente. En la siguiente diapositiva veremos que la inteligencia artificial se pudo desarrollar, necesitaba las GPUs. Es esta zona que hemos puesto en azul claro. Para desarrollar la inteligencia artificial necesitábamos las GPUs y en la siguiente diapositiva aquí es donde vemos cómo se desarrolló tan intensamente el mundo de las GPUs. En realidad no fue para la inteligencia artificial, fue una carambola. El mundo de las GPUs se ha desarrollado así por los videojuegos. Sin esas GPUs la inteligencia artificial no sería lo que es hoy en día y estaríamos todavía bastante lejos de todo lo que estamos consiguiendo sin estas GPUs y sin el mercado de los videojuegos, que permitió invertir también cifras astronómicas y millonarias en las GPUs, no tendríamos la inteligencia tal y como la tenemos. No deja de ser una anécdota, ¿no? Esta carambola, pero así es como ha ocurrido. Por tanto, estamos ya en el mundo de la inteligencia artificial. Vemos en estas flechas, vemos que es muy transversal y muy profundo, y vamos a ver ya qué es, por qué nos afecta tanto y cómo nos afecta tanto la inteligencia artificial. Bien, lo primero que tenemos que ver, recordamos que estamos construyendo estadística apoyados en estas maletas de optimización, álgebra, computación y psicología, pero estamos haciendo estadística. Para hacer estadística, tradicionalmente lo que hemos utilizado son tablas de datos. Aquí, bueno, para entendernos, una tabla es Excel con filas y columnas. Y hemos utilizado una estadística más o menos compleja, pero la estadística que podíamos realizar con datos tabulares, con tablas, desde una media, que sería lo más sencillo, distribuciones estadísticas, etcétera, etcétera. Pero no es esto lo que ha hecho que la inteligencia artificial tenga el hype o la euforia o las posibilidades que estamos viendo. No es tan transversal, no va a cambiarlo todo por hacer una estadística más moderna y más potente con datos tabulares, que es importante, qué duda cabe, pero es también por otro tipo de datos, que son los datos, las imágenes, los sonidos, las imágenes, en datos que no son tablas, como son imágenes, como son audios o como es texto. El texto no son tablas. Entonces, este tipo de datos que puede manejar la estadística moderna, el machine learning moderno, la inteligencia artificial, no lo podíamos manejar con estadística tradicional. Poder hacer estadística con imágenes o poder hacer estadística con sonidos o poder hacer estadística con texto nos genera las posibilidades interesantísimas que tenemos hoy en día. Es decir, si nos fijamos en esta diapositiva, nosotros podemos tener como input las tablas, datos tabulares, podemos tener un Excel, pero podemos tener imágenes
podemos tener sonidos, podemos tener texto, pero no solo como input, lo podemos tener como output. Es decir, nuestro output puede ser también tablas, también sonidos, también texto o también imágenes. Un caso claro sería el ChatGPT. Tendríamos perdón, en el caso de un ChatGPT tendríamos como input texto y como output texto. Entonces, todas las combinaciones que tenemos aquí nos permitiría distintos modelos. Por ejemplo, vamos a la diapositiva de atrás, por favor. Nosotros podemos tener unas tablas como datos y generamos un dato numérico, una tabla. También podemos tener, en la siguiente diapositiva, vemos que podemos tener como input unas imágenes y el output que buscaremos, bueno, pues será una aplicación que sea capaz de hacer estadística con imágenes hasta entender lo que es un gato, que es el ejemplo típico que ponemos, lo que es un gato y cuál es la estadística para reconocer un gato. Si tuviéramos que hacer eso con tablas de datos, sería imposible. Descomponer la imagen en una tabla sería muy, muy complicado. Esto que tenemos aquí es el pipeline, que sería cómo plantearíamos cualquier proyecto, cualquier problema relacionado con esta estadística moderna. Bueno, lo primero que hacemos es, lógicamente, plantearnos cuál es qué es lo que queremos hacer. En este caso, queremos detectar si queremos hacer un modelo que sea capaz de detectar gatos y de distinguirlo de otras cosas. ¿Qué necesitaremos? Datos. Y esos datos, ¿qué serán? Pues si queremos distinguir gatos, tenemos que enseñarle imágenes de gatos. Si vamos a utilizar imágenes, nuestros datos van a ser imágenes. Bien, trabajamos con estas imágenes y esta es la parte más laboriosa. La gente suele centrarse más en los algoritmos, en el output. La parte, el 90% de todo proyecto lo vais a tener en trabajar con todos estos datos, ya sean imágenes, ya sean tablas, porque no solo es que los datos sean de buena calidad, hay que limpiar, en el sentido de que sean imágenes limpias, correctas. Hay muchísimo trabajo que hacer. Os pongo un ejemplo. Si queremos distinguir gatos y le damos imágenes de gatos y todos están mirando de frente o todos tienen la cola hacia la izquierda, el modelo va a creer que un gato tiene que ser así o que un gato tiene que estar mirando de frente, si no, no es un gato. Bien, pues en los datos tiene que haber suficiente variabilidad para que el modelo pueda reconocerlo. Por supuesto, las imágenes tienen que ser limpias, no pueden tener 6 patas ni nada por el estilo. Y lo mismo ocurre en cualquier sector. Si hablamos de finanzas, vamos a intentar hacer un modelo para conceder préstamos. Pues si intentamos hacer un modelo para conceder préstamos, necesitamos buenos datos de préstamos. ¿Qué son buenos datos? Pues tener históricos de personas a las que se les haya prestado dinero con ciertas características, su edad, sus ingresos, las características que consideremos relevantes, y con esas características hacer y con todos esos datos, por supuesto, los datos tienen que estar limpios. La edad, pues no puede poner 180, no puedes tener 180 años. Los datos tienen que estar limpios, ser correctos, y nos permitirá crear un modelo para saber si nos van a devolver el préstamo o no nos van a devolver el préstamo. ¿Modelos perfectos? No, pero modelos más modernos, con una estadística más moderna que en general funciona mejor. En el caso de datos tabulares suele funcionar mejor si los datos son buenos y están bien entrenados en el modelo. Y en el caso de imágenes, de texto o de sonido, es la única posibilidad, porque la estadística tradicional no nos permitía hacer estadística con imágenes o con sonidos o con texto. Por tanto, no nos queda más remedio que hacerlo con inteligencia artificial. Una vez que tenemos los datos, trabajamos con los modelos
los entrenamos hasta que los resultados, y los vamos revisando, hasta que los resultados nos parecen satisfactorios. En el caso de distinguir si es un gato o no es un gato, es más fácil que veamos si el modelo está funcionando bien o está funcionando mal, pero en el caso de que estemos concediendo un préstamo, si nuestro modelo detecta mejor quién lo devuelve y quién no lo devuelve, estará funcionando bien. Y si estamos haciendo un modelo de trading, si obtenemos beneficios y no pérdidas, o si nuestro profit factor, que es la métrica que solemos utilizar, ¿no? Cuántas veces más ganas frente a lo que pierdes, ¿no? Un profit factor de 2 significaría que ganas el doble de lo que pierdes. Si haces un modelo con inteligencia artificial, con machine learning, para hacer trading, el profit factor tendrá que estar por encima de 1. Si está por debajo de 1, el modelo no funciona, no nos está aportando nada. Normalmente, si vamos a hacer trading o si vamos a conceder préstamos, vamos a utilizar datos tabulares. No es que no se puedan utilizar datos de otro tipo, se podrían utilizar, pero normalmente lo que vamos a disponer es de datos tabulares. A lo mejor en el caso de hacer trading le podemos dar gráficos y podría interpretar gráficos, pero en el caso de conceder préstamos parece difícil que podamos utilizar imágenes o podamos utilizar sonidos o podamos utilizar texto. Lo lógico es que utilicemos datos tabulares, tablas de Excel, donde el modelo va a buscar relaciones que, a diferencia de la estadística más tradicional, aquí lo que va buscando son relaciones no lineales, es decir, va buscando sus propios parámetros, sus propias fórmulas para hacer un modelo en el que nos diga si la persona a la que le concedemos el préstamo lo va a devolver o no lo va a devolver. Pasamos, por favor. Esto sería exactamente lo mismo. Veis que el pipeline no cambia. Lo que cambia es el planteamiento del problema. En este caso es un problema más específico. Queremos hacer un modelo para cuando el precio de las acciones se mueve de manera lateral, intentar identificar si va a romper al alza o a la baja. ¿Qué tendremos que hacer? Darle datos. Estos datos pueden ser imágenes de gráficos previas o pueden ser tablas con indicadores, por ejemplo, el volumen, diferencia entre máximos, mínimos, etcétera, etcétera. Le damos este tipo de datos con suficientes ejemplos y buscamos los distintos algoritmos. No siempre, cada algoritmo sirve para un tipo de problemas. Entonces, el algoritmo que puede funcionar bien en este caso, pues puede que no funcione bien a la hora de conceder un préstamo. Ahí es cuando también podemos hacer pruebas, sobre todo cuando trabajamos con datos tabulares se trabaja muy rápido. Cuando son algoritmos que utilizan imágenes, utilizan sonido o utilizan texto, se trabaja lento y además requiere máquinas muy potentes. Entonces, cuando estemos trabajando, yo siempre aconsejo que empecemos por los algoritmos tradicionales, que empecemos por datos tabulares, porque empecemos por las cosas que ya conocemos, que ya estamos haciendo, sobre todo cuando alguien se está iniciando en Machine Learning. En inteligencia artificial empieza utilizando datos de un Excel porque te va a funcionar mejor, porque vamos a saber trabajar mejor con estos datos que si nos tenemos que meter en algoritmos que hagan estadísticas con imágenes. Son más difíciles de interpretar, tarda mucho más en entrenarse. Entonces, en este caso, pues yo preferiría utilizar datos tabulares a tener que estar utilizando imágenes. Insisto que es mucho más fácil evaluar estos modelos. Se va evaluando el modelo y se va repitiendo hasta que estemos satisfechos, si es que lo estamos, porque es posible que el modelo nunca llegue a funcionar. Solo lo ponemos en producción una vez que comprobamos que el modelo está funcionando. Bien, pasamos por favor a la siguiente. De acuerdo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, finanzas es algo que es muy amplio. Mi equipo y yo tenemos experiencia sobre todo en el campo para simplificar, vamos a decir, en el campo del trading. Pero finanzas y seguros, pues es algo bastante
amplio. Tenemos desde el marketing, en el sector financiero, en el sector asegurador, obviamente también se hace marketing, la segmentación, análisis del comportamiento de los clientes, una predicción de la demanda a la hora de lanzar un producto, una hipoteca, analizar las tendencias del mercado, o en el caso de seguros, la detección de fraudes es fundamental, la evaluación de los riesgos está en el corazón de los seguros. También el análisis de si es un seguro médico, de un historial médico, del comportamiento, la personalización de pólizas. Entonces, la cantidad de aplicaciones, por eso hablábamos antes de lo transversal y lo profundo que es, porque afecta prácticamente a todo, al crédito, a la formación, lo utilizan los bancos centrales, lo utilizan los supervisores. Bancos centrales y los supervisores lo pueden utilizar, de hecho lo utilizan mucho en la detección de anomalías, ¿no? La superintendencia puede estar utilizándolo, buscando anomalías en operaciones, buscando si ha habido... Luego se estudiará la anomalía y se buscará si ha habido información privilegiada o no la ha habido, qué es lo que ha ocurrido. Pero la cantidad, la transversalidad y la cantidad de usos que existen en todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones del sector financiero y del sector asegurador, la transversalidad es total y la profundidad es enorme, porque va a afectar a todo, desde no pensemos solo en el ChatGPT, ni mucho menos, eso es lo más popular que hay, pero prácticamente en nuestro sector no hay nada donde no se pueda estar utilizando. Lo que sí que es muy importante entender es que no todas las áreas son iguales. Machine Learning funciona muy bien cuando en los datos hay señal y poco ruido, y funciona mal cuando en los datos hay mucho ruido y poca señal. Os pongo un ejemplo. En el caso del trading, es muy difícil. El trading, sin ser algo aleatorio, por trading me refiero a la dirección de los precios de las acciones, de las divisas, commodities, criptomonedas, de cualquier activo cotizado. La evolución de estos precios, sin ser absolutamente aleatorio, pero tiene un componente aleatorio muy alto. La cantidad de ruido que hay en los datos es muy elevada y hay muy poca señal. Ese es el motivo por el que siempre ha sido muy difícil hacer sistemas de trading que funcionen correctamente. De hecho, siempre se dice, cuando alguien es capaz de hacer un sistema de este tipo, lo pone a funcionar y se retira al Caribe, a vivir en la playa, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer sistemas de este tipo y sistemas que funcionen muy bien porque hay muy poca señal. ¿Utilizamos Machine Learning y lo va a solucionar? No, el Machine Learning se va a enfrentar al mismo problema, que en esos datos hay mucho ruido y poca señal, incluso suponiendo que los datos sean de buena calidad, es decir, que no haya nada raro en los datos, que no haya fallos. Obviamente estamos hablando de datos limpios, pero con datos limpios de cotización, no penséis que lo ponemos en un modelo, hacemos una red neuronal y ya nos está dando un modelo de trading que gana dinero con facilidad. Eso no va a ocurrir. Sin embargo, hay otras áreas donde funciona muy bien, porque hay mucha señal y poco ruido. Entonces, cuanto más nos enfocamos a áreas más físicas o donde las leyes cambian poco, en la física no cambian, la ley de la gravedad es siempre la misma. Bien, a la hora, por ejemplo, de pagar los préstamos, bueno, esos datos hay bastante señal, no todo es señal, no es de un 100%, pero es relativamente sencillo hacer un modelo que sepa, que mejore los modelos tradicionales a la hora de saber si nos van a pagar un préstamo o no nos van a pagar un préstamo, o a la hora de hacer marketing, a la hora frente a los modelos tradicionales de segmentación de clientes, el Machine Learning
nos va a ofrecer, como hay suficiente señal en esos datos, hay suficientes a entender por señal donde hay patrones. El Machine Learning va a encontrar ese patrón. Si nos vamos a gestión patrimonial, trading, este tipo de áreas, es mucho más difícil. Y el gran problema al que nos enfrentamos siempre es estar haciendo modelos y modelizar ruido. El ruido no es modelizable. No podemos prever el ruido por definición. El ruido es imprevisible. Entonces, mi consejo, un poco para cerrar, y ya podemos, si os parece, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Mi consejo sería que pensarais, más que en hacer grandes modelos, que pensarais más bien en modelos de cosas que conozcáis bien, y en modelos más pequeños. Es decir, si queréis hacer trading, no intentéis hacer una red neuronal que haga trading. Pensad más bien en un modelo que os ayude a definir el stop loss, el profit taking, que os ayude a hacer el bet sizing, el tamaño de la operación. Entonces, procurad compartimentar las cosas y resolver con Machine Learning. Empezad a dar vuestros primeros pasos, los dais en este posible adyacente, ¿no? que se os ha abierto a vosotros y a todo el mundo, que se os ha dado en el Machine Learning. No intentéis hacer la gran solución o no intentéis hacer el modelo perfecto que sustituya al departamento de marketing. Para nada. Intentad simplemente ir haciendo modelos que mejoren. Por ejemplo, el modelo que tenéis actual para hacer las campañas de marketing, bueno, pues vamos a buscar un modelo que lo mejore un poco, teniendo como benchmark, como referencia, lo que ya estéis haciendo. ¿Que no estáis trabajando, sois estudiantes? Bien, también estáis haciendo proyectos en la universidad, también estáis haciendo cosas en la universidad. Procurad siempre intentar hacer cosas que ya estáis haciendo y las mejoráis con Machine Learning. Hasta que no tengáis mucha experiencia, no se puede hacer un proyecto partiendo de cero. Siempre es mejor compararlo con algo que ya estáis viendo para ver si estáis generando algo positivo o no. Y, por supuesto, pensad en qué sector estáis trabajando. En algunos sectores hacer mejoras, hacer machine learning, como os he dicho, el caso del trading, gestión patrimonial, etcétera, es muy difícil. En otros, como la detección de fraudes en seguros, ese tipo de cosas, los datos son más claros y es más fácil que os funcionen bien. Yo os he hecho una introducción a todo esto partiendo de una base muy elemental, pero bueno, no es un webinario de especialización, sino un webinario un poco para precisamente presentar todo esto. Es el momento de que hagáis las preguntas que queráis y aquí estoy. Si está en mi mano, os las resolveré. No te estoy oyendo. Ahí me escuchas. Bueno. Carlos, muchas gracias por esta presentación. La verdad, cuando muchas veces hablamos de inteligencia artificial, a veces creemos que es solo ChatGPT, ¿no? Y pues mirar esta presentación nos muestra de que es mucho más amplio el tema. Quería preguntarte, mirando esa diapositiva de lo amplia que es la inteligencia artificial y cómo es una tecnología transversal que nos permea ahora sí a todos. ¿Qué pensarías de cuál es la aplicación o qué aplicaciones de inteligencia artificial en finanzas consideras que es la más disruptiva en la actualidad? Bueno, yo antes, perdona que te haga un pequeño paréntesis, quería que también todo el mundo tuviera claro que inteligencia artificial no es solo lo que hacemos con el ordenador. Hay una inteligencia artificial que se hace con dispositivos físicos y cualquiera puede comprar un Jetson Nano de NVIDIA que vale $200 y ver todas las cosas que podemos hacer cuando recibimos datos en lugar de datos. Con un ordenador recibimos datos como imágenes, texto, etcétera, y eso, una cámara hoy en día vale $20. Podemos hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, en Europa no nos permite la ley, pero es más fácil, es bastante fácil entrenar un modelo donde pongamos una cámara y le preguntemos a la persona, ¿es tu intención devolverme el préstamo?
con un modelo muy barato, además de hacer en cuanto a dispositivos mecánicos, y además que lo puede hacer cualquiera. Es más fácil entrenar un modelo así y ser capaces de detectar si su intención es devolverlo o no devolverlo, que todo lo que hagamos con datos tabulares, pero está prohibido. Aquí, por lo menos, está prohibido porque bueno, también es obligación, se podría estar discriminando, el modelo también se podría estar equivocando, pero si dejamos de lado que eso, solo quiero encender una pequeña luz de que la gente no piense solo insisto, no solo ChatGPT o todo lo que hagamos con un ordenador y todo lo que podamos hacer con sensores. Sería otro mundo, seguramente no el de finanzas. La banca sería algo bastante escalable, seguramente con un Jet Nano y hacer una aplicación de estas. Es muy fácil de hacer, además, y se puede aplicar en el sector físico. Lo digo también para los que quieran salir de finanzas. Simplemente con un Jetson Nano. Aquí lo estamos empezando a implementar. En España, en el norte, hay problemas a veces con animales salvajes, lobos y demás, pues que hay que respetarlos, pero a la vez atacan al ganado. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues ahora se ponen electricidad, pero esa electricidad afecta a lo mismo, puede pasar un niño, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, es muy fácil poner un Jetson Nano que detecta. El otro día una historia acerca de ese Jet Nano con los hijos, ¿no? Sí. Nosotros lo tenemos puesto en el jardín cuando es un conejo. El animal que pasa le da con la manguera para espantarlo y si es nuestro gato o si no aplica la manguera. Pues lo mismo lo estamos haciendo con animales salvajes para que les emita ultrasonido y lo aleje cuando es un lobo. Osos hay muy pocos, pero cuando es un lobo y si es un perro o es una de las ovejas o es una de las vacas, pues no lo hace. Y en ese campo con todo eso hay un campo extraordinario. No afecta tanto, lógicamente, al tema de las finanzas. En finanzas, todo el mundo está buscando el sistema de trading ganador. Mucha gente piensa, a ver si con las finanzas, sistema de trading o sistema de gestión patrimonial en el caso de bancos, etcétera, etcétera. Se ha avanzado bastante, por ejemplo, en el control de riesgos, ayuda mucho en el control de riesgos, en bet sizing, en sistemas que hagan trading directamente, acertando directamente, son mucho más difíciles porque hay mucho más ruido, pero se está utilizando con bastante éxito a la hora de los bancos a la hora de la gestión patrimonial y demás se está utilizando muchísimo, pero en todo el tema de seguros, en todo el tema de fraudes es absolutamente fundamental, muy disruptivo y muy interesante. En todo el tema, en el mundo del crédito es también muy interesante porque al final el negocio de bancos es no solo de bancos, la economía funciona escalando ese crédito, pero claro, cuando el crédito falla, todo se viene abajo. Entonces, ahí es donde funciona muy bien, todo el tema de la inteligencia artificial. También los bancos centrales lo están aplicando mucho, por lo menos en Europa, lo están aplicando muchísimo a todo el tema del cambio climático, la preocupación ESG, ¿no? de las finanzas verdes, ¿no? Como se lo conoce ahora. En todo eso, en todo lo que tengas datos, y en el tema ESG hay datos tanto tabulares como datos de otro tipo. Se están haciendo cosas muy interesantes. Vale, sí. Hace unos años estábamos en Colombia haciendo un proyecto de transporte y precisamente utilizábamos esta tecnología que mencionas para hacer conteo de personas en las busetas, ¿no? En los buses, el transporte público. Precisamente en Europa, creo que en Alemania están trabajándole al tema con un prototipo digamos, un desarrollo de evolución de IRMA, que es un lector de personas que colocan en la parte superior del bus con una camarita, como lo mencionaba ahorita, otra aplicación que utilizan en el transporte público y pues no necesariamente es finanzas, ¿no?
Claro, Quiero invitar. piensa que eso lo puede hacer cualquiera de vuestros estudiantes con un Jetson Nano de $200 y una cámara de 20. Se puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque este Jetson Nano que de NVIDIA, digo el Jetson Nano, o un dispositivo similar, no es, pero NVIDIA es un número uno en inteligencia artificial. Estos dispositivos vienen ya con todos los modelos de inteligencia artificial, no los tenemos que entrenar nosotros, si no sería muy difícil, pero viene ya con estos modelos, pero tenemos que entenderlo, es como una aplicación, te dice, bueno, trae 300 modelos, bueno, pues tienes que saber un poco para qué sirven, pero que no se asuste nadie, que con un Jetson Nano que compran entre 4 pueden estar haciendo este tipo de desarrollos, incluso, ya te digo, para el sector financiero pensar se entrena muy rápidamente, que con 30 personas que digan si van a pagar el préstamo o no y nos digan luego lo que pensaban de verdad, los resultados son asombrosos. Con eso se puede alimentar mucho. Ese va a ser nuestro PRON. Sí. Bueno, por acá tengo un mercadólogo, a Jason, un colega de la Universidad de la Amazonía que quiere hacernos unas preguntas también y participar con el doctor Carlos Pérez. Doctor Carlos, muy buenos días desde acá de Florencia, Caquetá. Muy buenas tardes allá. De verdad es un placer escuchar toda esta información. Estamos muy expectantes de este tema de la inteligencia artificial. Nos comentaba acerca de los riesgos que hay en cuanto al sector financiero o al trading. He tenido amigos que han hecho este sistema de trading y han ganado mucho dinero, pero a la vez también han perdido. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial en el sector financiero, por ejemplo? Los riesgos, simplificando, los riesgos es que con mucha facilidad estamos modelizando ruido. No es un sector sencillo. Yo a veces pienso, no sé qué hago aquí, debería estar en la agricultura o en sectores donde es mucho más fácil de utilizar, donde la señal es muy clara y los datos tienen mucha señal. Repito que por señal me refiero a patrones identificables. Identificar patrones en finanzas es muy difícil. Entonces, el riesgo siempre es estar haciendo algo que no entendemos bien y que nos ha llevado a modelizar ruido. Por ejemplo, en el caso de un sistema de trading, pues ¿cuál es de lo que mejor puedo hablar porque es de las cosas que más hemos hecho? Nosotros pasamos 2 años enteros y es una empresa que tiene 25 años de experiencia. Pasamos 2 años enteros haciendo modelos que no sirvieron para nada. 2 años enteros tirados no tirados a la basura porque aprendes, pero sí que 2 años entrenando modelos que realmente no funcionaban. ¿Por qué? Porque intentábamos construir el modelo entero. Cuando empezamos a compartimentar, como si fuera un submarino, ¿no? Como haría cualquier alumno en la universidad que compartimenta en sus asignaturas, no intenta ir a un examen de todo, sino que va paso a paso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos es datos de calidad limpios teníamos. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Datos que tengan más señal. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con estrategias, vamos a empezar a buscar estrategias con profit factor interesante. ¿Qué problema tenemos a la hora de poner un stop loss, un profit taking? Bien, pues ese es un problema aparte con unos datos distintos y con unos algoritmos distintos. Fuimos reduciendo todo a problemas que podíamos entender y que podíamos sobre todo interpretar el modelo, si lo que decía tenía sentido o no. Cuando nos decía el profit taking, ponlo de esta manera o ponlo de esta otra manera, bueno, pues hemos aprendido mucho porque hay formas óptimas de utilizar el stop loss y el profit taking que no se suelen utilizar o que no es lo que se utiliza habitualmente cuando se hacen sistemas de trading. Por tanto, aprender todo eso es muy positivo. Luego,
todo el tema de los riesgos, el tema de las rachas, cómo evitar una racha de malas operaciones, cuándo el sistema tiene que dejar de operar. Nosotros tenemos un sistema benchmark sin inteligencia artificial que hace trading algorítmico y una inteligencia artificial que trabaja comparándose contra ese benchmark. Por poner un ejemplo, cuando el trading algorítmico está funcionando muy mal, hay mucha volatilidad, está funcionando muy mal, nuestra inteligencia artificial lo detecta y deja de emitir operaciones. Pero cada una de esas cosas la hemos hecho por separado y ha sido en ese momento o en esa etapa, que eso ya nos llevó otro año más de entrenar modelos, cuando vimos que es que estábamos en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es, insisto, hacer proyectos más grandes de lo que podamos luego interpretar, sobre todo en sectores donde hay mucho ruido y es difícil darte cuenta de que estás modelizando ruido. Lógicamente, esta es nuestra experiencia. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros. No trabajamos tanto en campos con la gran banca. O sea, la gran banca a lo mejor está más preocupada de tema de crédito, o las aseguradoras pues estarán más preocupadas por el fraude que por el trading, qué duda cabe. Doctor, y cuando de repente hay alguna catástrofe, como creo que es el hecho en Valencia en este momento, ahí las bolsas de valores en los que los bancos han invertido, ¿cómo funcionaría? Bueno, nosotros podemos lógicamente un modelo no puede detectar aquello que nunca ha vivido. Si lo ha vivido, se pueden hacer modelos. De hecho, en España lo que está ocurriendo todos los años pasa en mayor o menor medida. Entonces, bueno, sí que tenemos datos y sí que se pueden poner modelos y que sí que era razonablemente previsible, pero puede ocurrir cosas que sea completamente imprevisible, ¿no? O por lo menos imprevisible desde el punto de vista de los datos. Lo que sí que podemos hacer es intentar que nuestro modelo reaccione a las consecuencias. Por ejemplo, cuando hay crisis, ¿qué ocurre siempre? La liquidez desaparece. Bien, pues nuestro modelo no puede saber si en Valencia va a llover así o no va a llover así, o si un tren va a descarrilar en Bilbao, eso no lo puede saber, pero sí que tiene que ser capaz de detectar cuando hay poca liquidez, porque la poca liquidez siempre es porque el mercado desconfía, porque está ocurriendo algo. Bien, pues hagamos que el modelo, cuando detecta que la liquidez desciende dramáticamente, el modelo tiene que dejar de operar. Lo mismo sería aplicable en otros campos, es decir, no todo es trading. Si de repente hay una demanda inusual de crédito o algo por el estilo, ¿lo habrá provocado algo? Pues seguramente una crisis esté provocando una demanda inusual de crédito a los bancos. Entonces, ellos no pueden prever la catástrofe. Lo que sí que pueden saber es las catástrofes, que es lo que generan problemas de liquidez en las bolsas, problemas de volatilidad, y a eso es a lo que vamos a reaccionar. De tal modo que cualquier modelo que haga trading en el momento en que no haya liquidez o aumente la volatilidad o cualquiera de las consecuencias que tienen las catástrofes y los imprevistos negativos, el modelo tiene que reaccionar siempre que sea algo negativo. Si es algo positivo, bueno, tendrá que reaccionar, en lugar de dejar de operar o dejar de dar créditos, tendría que reaccionar al contrario, aumentándolo. Es decir, cuando hablamos de las crisis, por ejemplo, en países como Venezuela, que existe cierta devaluación del precio, bueno, a comparación con un país que ha surgido como El Salvador, por ejemplo. Sí, al final todo es una cuestión de datos. De Venezuela ya tenemos, y en general de crisis, porque países con crisis, os lo digo yo, que España es el país del mundo que más veces ha quebrado, ¿no? Entonces, que las crisis es algo que se repite.
Pero y también, desgraciadamente ocurre menos, pero también ocurre que países se convierten en una perla, ¿no? Y dejan y abandonan un sistema que no funciona y empiezan a funcionar bien, empieza a funcionar la economía y eso, bueno, yo creo que también en Colombia se ha vivido. Yo ya tengo muchos años y he viajado a Colombia en muchas décadas y bueno, no estamos hablando de los años 90 ni mucho menos, entonces ocurre de todo, pues países que van a peor, países que van a mejor. Lo que pasa es que no tenemos muchos datos todavía para alimentar modelos directamente con estos datos. Por tanto, no nos queda más remedio que buscar esas consecuencias que sean, o datos que sean más universales, como el nivel de precios, la inflación, etcétera. Con eso sí que podemos trabajar, porque al final hay cosas, es como con el cambio climático. Bueno, pues hay muchas cosas, es que nos faltan datos, tenemos datos desde hace muy poco tiempo, entonces es muy difícil hacer estadística, por mucho que el machine learning y la inteligencia artificial sea muy llamativo, no deja de ser estadística. Entonces, ojo, que todos son los patrones que encontremos en los datos. Muchas gracias, doctor. Ya para terminar mi intervención, me gustaría saber cómo pueden las empresas tradicionales adaptarse a estas nuevas tecnologías. Lo primero, esta adaptación de una empresa, lógicamente, depende de su tamaño. Entonces, son planes que no se deben improvisar, conviene dedicarle un tiempo, conviene, bueno, tener gente que lógicamente, como en todo, que tenga experiencia, que sepa lo que se está haciendo y hacerlo despacio. ¿Por qué? Porque requiere un cambio de mentalidad. Mucha gente tiene miedo de la inteligencia artificial y cree que le va a quitar el trabajo, el sueldo. Entonces, lo primero es que entiendan que su trabajo va a mejorar con la inteligencia artificial. Va a mejorar y debe mejorar, porque si no, el que no sepa inteligencia artificial sí que va a tener un problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Lo primero, sus directivos, tener claro qué es lo que están haciendo y no es poner inteligencia artificial por ponerlo, entender de qué hablamos, no solo ChatGPT, es mucho más, y luego hablar con hace falta un plan de formación de sus trabajadores. Tiene que ser un plan lento, seguro, pero suficientemente lento, e ir explicando modelos poco a poco. Insisto que es ir mejorando. Una empresa al final son procesos, un proceso al lado del otro. En eso consiste en una empresa. Ir viendo cómo se puede ir mejorando cada proceso y empezar por los procesos más sencillos, más evidentes, los procesos que tengan, insisto, donde haya más señal y se puedan mejorar con facilidad. Ahí es donde un pequeño grupo que sepa precisamente evaluar este tipo de cosas, pues podrá ir priorizando de tal modo que en cada departamento se vayan haciendo los procesos más evidentes, donde más fácil es aplicar esta inteligencia artificial. Eso irá quitándoles el miedo y les irá preparando para otros procesos. Muchas veces se comete el error de pretender hacer un cambio absolutamente radical en cómo concedemos los créditos y ponemos una red neuronal para conceder créditos, tal. Es imposible, no podemos esperar que se lleven a cabo los cambios de esa manera. Tienen que ser cambios graduales, pequeños, y que vaya la plantilla absorbiéndolo. No hablamos de un proceso de más de 2 años, tampoco pensemos que tenemos que irnos a décadas, pero bueno, requiere su tiempo. Yo insisto que primero cambiando los procesos pequeños, luego los medianos y luego ya nos atrevemos a meternos con temas más grandes. Desgraciadamente muchas veces se hace al revés. Empieza con el megaproyecto que acaba 2 años después en la basura y con un montón de dólares a la basura. Muchísimas gracias, doctor. Un proceso lento, pero seguro. Por acá lo esperamos en Colombia. Magnífico, es un país que adoro. Además, nosotros trabajamos mucho con la Bolsa de Valores de Colombia y siempre es un placer visitaros. Gracias por la invitación. Carlos, espera un tico, antes de irse, quiero hacerle un par de preguntas más. Hablabas ahorita
bueno, para entrar en contexto acá nuestra audiencia, Carlos es CEO de Robetia Robetia Labs, ¿sí? IA Sí, Labs, IA Labs. Como empresario, desde esta parte de vista de empresario, ¿qué habilidades debemos desarrollar como profesionales para aprovechar al máximo la inteligencia artificial? ¿Qué le debemos enseñar? Que era algo que ahorita mencionabas acerca de los profesionales que tenemos en las empresas. ¿qué debemos enseñar a los alumnos? O a nuestros profesionales en las empresas. Bueno, ya en los alumnos también hay unos mitos. Bueno, ahorita esa la dejo para otra pregunta ahorita, pero ¿qué le debemos enseñar a nuestros profesionales, a nuestros alumnos en la universidad, a los profesionales, al recurso humano que tenemos en nuestra empresa en cuanto al tema de inteligencia artificial para poder aprovecharla en nuestro trabajo? Bien, lo primero, tenemos una posibilidad que no mucha gente está sabiendo aprovechar. Algunos países como China lo tienen más claro, pero pocos países están viendo la oportunidad extraordinaria que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es 10 veces más grande que Internet y yo que vengo de antes de que existiera Internet, wow, Internet lo cambió todo. Pues ahora vamos a multiplicar eso por 10. Es un mundo de oportunidades. Hay que perder todo el miedo. Es un mundo de oportunidades extraordinarias. Pero desgraciadamente, y no sé bien por qué motivo, cada vez más se piensa, más gente cree que inteligencia artificial es el ChatGPT y no sale mucho de ahí. Entonces tienen que ver que es... Lo estamos subestimando. Claro, entonces lo que tienen que ver es que es que es aplicable prácticamente a todo. Cualquier cosa que tenga imágenes, sonido, texto o datos se puede aplicar. Bueno, pues si quitamos la espiritualidad y algo así, lo vamos a poder aplicar en prácticamente todo. Pero también hay que entender. La gente solo está viendo los grandes modelos como el ChatGPT o cómo se pueden generar imágenes o cómo se puede hacer este tipo de cosas. Eso queda, eso es para Facebook, Amazon, para empresas de un tamaño con el que no podemos ni soñar los demás. Hay 5 empresas capaces de hacer eso en el mundo o 10 capaces de hacerlo. Nosotros tenemos que hacer la inteligencia artificial que está más en la sombra, que se utiliza menos, inteligencia artificial o que tiene menos, se difunde menos, inteligencia artificial con la que podemos mejorar prácticamente todos los procesos y todos los proyectos en los que estemos trabajando. Entonces, si cualquier profesional que aprenda a utilizar un Excel, los datos de un Excel con el algoritmo más sencillo de inteligencia artificial, y esto estoy hablando de algo que se aprende en 1 hora, no se tarda más, enseguida va a ir entendiendo cuáles son las capacidades. Pero si lo intenta entender apuntándose a un curso de Deep Learning para hacer RAGs con LLMs, va a salir frustrado y va a salir abrumado, claro. Al final, si estamos hablando de electricidad, no intentes hacer un doctorado en electricidad si nunca has cambiado una bombilla. Vamos a intentar cambiar esas bombillas primero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender, tendrían que aprender a lo que estén haciendo ahora, mejorarlo con un modelo de Machine Learning. Estén en el sector en el que estén, mejorarlo con un modelo de Machine Learning. En cuanto das ese paso, solamente ese paso, se abre un mundo de posibilidades, te has metido ya en ese posible adyacente. A partir de ahí es cuando uno ya va mejorando y a medida que va necesitando más cosas, las hace. Pero el primer paso, el primer salto a la inteligencia artificial, bueno, pues si no sabemos, es como si acabamos de aprender a andar, bueno, pues vamos a coger, el primer paso vamos a coger un triciclo, no vamos a subir a un Ferrari porque no tendría sentido. Aquí es lo mismo. Entonces, intentar olvidarse de todo esto que están haciendo estas grandes empresas. No vamos a entrenar modelos LLMs
No es eso lo que a lo mejor algunas personas sí, pero en general no es eso lo que vamos a hacer en las empresas. Y cuando utilicemos modelos de Deep Learning, tiene que ser ya entrenados, como es el caso del Jetson Nano de NVIDIA, ya están entrenados, entonces los utilizamos, pero no intentemos diseñar esos modelos nosotros, entrenarlos nosotros, porque no está a nuestro alcance. Entonces, sencillamente dimensionarnos, ¿qué tienen que aprender los profesionales? ¿Cuál es la dimensión y qué es el tipo de soluciones que el Machine Learning tiene para ellos? Bueno, ahorita mencionabas algo acerca del Jetson Nano y de las regulaciones. ¿Cómo está Europa? Pues, de momento son pioneros en el mundo en temas de tecnología, de aplicación de inteligencia artificial. ¿Cómo estamos en tema de regulaciones? ¿Cómo contrasta esas regulaciones con el tema ético cuando hablamos de inteligencia artificial en las finanzas? Bueno, desgraciadamente Europa es el continente de las regulaciones. Y todo está regulado, todos son leyes, todos son regulaciones. Hay que regular las cosas, pero en un exceso de regulación es muy difícil entrenar modelos, claro, porque no puedes usar datos, porque no puedes. Es muy difícil. Desde luego China y Estados Unidos están a años luz porque no tienen los problemas que tenemos aquí. Yo entiendo que tiene que haber una ética, faltaría más, pero tiene que haber también un equilibrio. Aquí nos estamos preocupando más de regular y de regular cosas además que todavía no han salido, que todavía no se conocen bien. Yo creo que no es el momento de una regulación tan exhaustiva. Todavía estamos en una fase en otro tipo. Claro que hay cosas ya que se pueden regular, como el uso de imágenes o vídeos de este tipo falso y demás. Claro, eso se puede regular ya, pero muchísimas cosas en Europa tenemos un problema de una excesiva regulación que nos frena muchísimo frente a otros países. Bueno, con base en eso que mencionas del tema de la excesiva regulación, hay otros países en el mundo bueno, por un lado estigmatizaron a la inteligencia artificial, la satanizaron a tal punto de que inclusive hasta en las universidades, en la academia, lo veíamos en la conferencia cuando estuvimos ahí en la UCM, y lo he visto en Colombia en la Universidad de la Amazonía. Hay algunos maestros que satanizaron el tema de la inteligencia artificial y como que lo cohíben. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese tema? La inteligencia artificial no la podemos frenar y eso no significa. Si yo pudiera volver a hace 50 años, lo haría, sin duda, ¿no? Era una vida mucho más sencilla, más tranquila y lo haría. Pero tenemos lo que tenemos, es una tecnología. Lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, el problema con esta tecnología y por la que algunos la están satanizando es porque si dejamos que sean unas pocas compañías las que hagan la inteligencia artificial y nos las impongan a todo el mundo, que decir compañías americanas o chinas, y nos lo van a imponer en España, en Colombia, en todo el mundo, si dejamos que sean esas empresas las que lo hagan, va a ser su inteligencia artificial a su modo, porque claro, la inteligencia artificial es muy, muy amplia y eso sí que va a ser un problema. Entonces, la única forma que tenemos no es evitar la inteligencia artificial, eso no vamos a poder, es expandirlo y que se conozca desde la universidad, incluso desde el colegio, que se conozca el uso de la inteligencia artificial sencilla, por así decirlo, no los grandes modelos de deep learning, la inteligencia artificial sencilla para que seamos la sociedad los que vayamos dando forma a qué inteligencia artificial queremos. Si no sabemos nada, nos la van a imponer, porque como no sabemos nada, nos imponen el ChatGPT tal como es, con sus sesgos, con su ética, las regulaciones. Somos la propia sociedad la que tenemos la posibilidad de cambiar eso, y para eso tenemos que conocer la inteligencia artificial para saber qué queremos demandar. Vale, por acá Sebastián a través del Facebook Live aporta este comentario. Dice: la web 3.0 y la inteligencia artificial dejarán sin empleo a muchas personas. ¿Cuáles son los profesionales más vulnerables frente a la IA? Lo tomamos como pregunta. Me imagino acá que hay mucha gente con ese temor, ¿no? ¿Será que nos van a dejar sin trabajo? Es el principal temor, la gente teme, la gente tiene, en general, hay un miedo enorme a Mitos urbanos. bueno,
Claro, es que es lógico, ¿no? Al final uno es de lo que uno vive, es su sueldo, ¿no? Más que a que te quite el trabajo, a que te quite el sueldo, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es automatizar procesos muy bien, muy bien. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si lo que estás haciendo es teclear las facturas, eres contable y solo tecleas las facturas, ¿no? Bueno, pues eso es muy automatizable. Eso lo va a hacer una inteligencia artificial sin el menor problema y además lo va a hacer mucho mejor y no se va a equivocar y va a saber siempre dónde tiene que contabilizar todo. Ese tipo de empleos que no aporta unos criterios especiales, sino que son los empleos que son requerimientos, y el caso, por ejemplo, de poner una contabilidad son requerimientos, este asiento se hace así, 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 y eso nunca cambia, pues ese tipo de empleos sí se van a ver afectados. Lógicamente, ese empleo puede evolucionar. Lo que no puede decir es, ahora que ya es la contabilidad la que mete los asientos y pone las facturas, yo lo que voy a hacer es un análisis de balances, entonces evolucionas. Entonces, básicamente, como va a afectar prácticamente a todo, lo que es al final como la maquinaria, pues si tú recoges el trigo cuando está plantado y no haces nada más, va a haber una máquina que sea capaz de hacer eso. Entonces, hay que evolucionar, porque no olvidemos que la inteligencia artificial va a quitar empleos y va a generar muchísimos empleos que a día de hoy, o si no empleos, sí la evolución de nuestros empleos va a abrir muchas oportunidades. Por ejemplo, la programación. Cualquiera con ChatGPT puede aprender ahora mismo a programar, aunque nunca hayas usado Python, nada de nada, te dice cómo lo instalas, cómo lo pones, te ayuda, te hace los códigos. Puedes hacer una página web increíble. Mucha gente lo hace con juegos, pero lo puedes hacer con gráficos, con un montón de cosas que antes necesitabas un equipo. Entonces dices, bueno, esto le quita el trabajo al equipo. Bueno, pero también habría oportunidades a individuos que van a poder abrir negocios y hacer cosas que antes era impensable para una sola persona o para dos personas. Que entonces, si necesitas 10 o 15 o 20 personas, antes necesitabas capital. La inteligencia artificial sustituye mano de obra, pero también sustituye el capital. Es el capital del futuro. Entonces, pensadlo así, pensad que aprender inteligencia artificial es como tener capital para las empresas, es la forma en la que se van a apalancar en el futuro utilizando inteligencia artificial. Entonces va a abrir también muchas oportunidades, pero hacer la lista es muy difícil, pero básicamente es esos procesos que son repetitivos, que se basan en requerimientos, aunque sean muy complejos, se basan en requerimientos, pueden ser incluso requerimientos con imágenes, con sonidos, lo que sea, pero todo eso lo va a hacer una inteligencia artificial. Bueno, pues tenemos que hacer aquello que no se base tanto en requerimientos y se base en aportar otro tipo de valor. Vale. Bueno, hoy, esta semana, de hecho, recibí una llamada acá en Europa sobre la criptomoneda de Amazon. No sé si ya hayas recibido tu llamada. Vodafone está con esa campaña, anda con esa campaña publicitaria y por acá precisamente nos hablan de eso, del tema de las criptomonedas ahora que pues a través de las últimas décadas ha creado mucha polémica, han perdido plata, se ha ganado mucha plata también, mucho dinero en algunos países, pero digamos que ha sido una controversia total. Pregunta a Daniel Vivas a través del Facebook Live, ¿existe un futuro positivo para este tipo de modelos de negocio? Para las criptomonedas, en Sí, definitiva. Sí existe un futuro positivo. Yo creo que tienen su hueco. No creo que vengan a sustituir cosas, sino que vienen a aportar cosas nuevas. Y un hueco van a tener. Respecto a cómo analizarlas, las criptomonedas son complicadas. Entonces, si hablamos de las criptomonedas como activo para invertir,
los patrones que rigen las criptomonedas no son los mismos que rigen las divisas o los commodities o las acciones. Son patrones más complejos o cuando menos patrones distintos. Bueno, pues vas a necesitar también datos sobre las posiciones de los que llaman las ballenas, todo este tipo de datos que normalmente en divisas, por ejemplo, en divisas tradicionales, pues no necesitas. Los modelos de precios funcionan muy bien. En criptomonedas no necesitas otro tipo de datos. Si tienen futuro, yo creo que sí, tienen futuro, tienen hueco y en algún punto se van a dar, se darán la mano porque al final con el machine learning y con la inteligencia artificial creo que tienen su hueco. También creo que no hay hueco para todos, hay hueco como siempre para un puñado de ganadores. Vale, Carlos, pues ya hemos abusado del tiempo con usted. Vamos a agradecerle, dar final a este conversatorio tan interesante. Aquí nos podríamos quedar haciendo más preguntas, pero pues ya el tiempo apremia. Queremos agradecerle a todos los participantes de este webinar, a usted, Carlos, por habernos regalado esta hora y media de su tiempo y haber tenido esa buena disposición de inmersarnos en este profundo tema de la inteligencia artificial. Esperamos que haya sido de provecho para todos los participantes. Queremos agradecerles también a todos los que hicieron posible este webinar, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad de la Amazonía, el programa de mercadeo, que nos ha brindado este espacio para poder llegar a todos con este tema tan interesante. Muchas gracias a todos los que enriquecieron con sus preguntas a través del Facebook Live y a través de este conversatorio. Y a usted infinitas gracias. Los esperamos de verdad. Tomo la invitación de Jason. Lo esperamos por Colombia, por el sur de Colombia, en la Amazonía, en el Caquetá. Lo esperamos con gusto. Será un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con vosotros. Gracias, Carlos. Nada, entonces damos por finalizado. Muchas gracias y hasta nuestro próximo webinar. El próximo jueves cerraremos este ciclo de webinar. Entonces, cordialmente invitados para el próximo. Muchas gracias.